Mito: persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Diccionario de la Real Academia Española. La carta que Einstein nunca escribió. A los personajes célebres siempre les cuelgan un sinnúmero de frases y textos que rara vez son rastreados para verificar su autenticidad. Dentro de los más citados está Albert Einstein, todo un as en esto de las citas citables. Me detendré en uno de los casos al parecer más reciente, la carta de Albert Einstein que escribió a su hija sobre el amor. En algunas versiones hay una introducción declarando que la carta la escribió Einstein para su hija de nombre Lieserl. La presentan como una de las más de 1000 misivas privadas que la hija habría donado a fines de la década de los 80 a la Universidad Hebrea, a condición de que no las hiciesen públicas hasta pasados 20 años de su muerte. Dicha casa de estudios no habría respetado el acuerdo y las publicó antes de este plazo. Hasta ahí la historia que, más o menos, circula por la red. En otras versiones la carta comienza incluso con una querida Lieserl, aunque mayoritariamente circula sin este encabezado. Y aún más, en algunas de las páginas donde se reproduce la historia y la carta, se añade una imagen con una dulce niñita, especificando que se trata de Einstein y la hija a quien le dedicó la carta. En otros casos no se señala, pero da a entender lo mismo. La evidencia más fuerte que tenemos es un artículo de Catherine Rose, escritora norteamericana, que da cuenta de su propio trabajo en esclarecer el asunto. En una de sus partes menciona que se contactó con Diana Cornwell-Woodward, profesora de Física e Historia de Ciencia del Instituto de Tecnología de California, directora del Einstein Paper Project, que es nada más y nada menos que una recopilación de papeles del famoso físico, y como tal la gran conocedora de los documentos que atañen a este personaje. Consultada sobre ese tema, la doctora Cornwell-Woodward le habría respondido lo siguiente: este documento, o sea, en clara referencia a la carta a la que hacemos alusión, no es de Einstein. Las cartas familiares donadas a la Universidad Hebrea, las cuales son citadas, no fueron entregadas por Lieserl, sino por Margot Einstein, que fuera su hijastra. Muchas de aquellas cartas se publicaron en el año 2006 en el volumen 10 de The Collected Papers of Albert Einstein, y en orden cronológico en los subsecuentes volúmenes. Otra evidencia que hay que tener en cuenta a la hora de descartar esta carta como una creación del propio científico es el hecho del origen de la niña, que fue hija de Albert Einstein y Mileva Maric, y efectivamente existió. Ambos se conocieron en octubre de 1896, eran compañeros de clases y ya estaban graduados cuando en 1902 nació una hija que fue nombrada Lieserl. Aparentemente, Einstein no tuvo presente durante el embarazo y en el nacimiento por razones de estudio y trabajo. Como fuera, la vida de Mileva sí se vio profundamente afectada. Durante años había luchado por proseguir sus estudios, era una matemática brillante de acuerdo a las posteriores investigaciones y datos de la época, y recordemos que en esos años no eran muchas las mujeres que accedían a las universidades, menos en carreras científicas. Era un mundo profundamente masculino. Podemos adivinar entonces el impacto que ha de haber significado para la joven no poder seguir estudiando a causa de su embarazo. Suspendió los exámenes finales y volvió a la casa paterna en Serbia. El dato del nacimiento de Lieserl se mantuvo desconocido hasta 1986, cuando los biógrafos encontraron algunas menciones en su correspondencia privada. Es en base a los pocos datos que aparecen en esas cartas que se hacen algunas suposiciones. En primer lugar,
Es por esta vía que Einstein se entera del nacimiento de la niña y del difícil parto. Envía una respuesta preguntando por la salud de la bebé. En segundo lugar, poco después del parto, Mileva se regresa a Zúrich sin la niña, lo que hace presumir que ésta fue dada en adopción a algún pariente o se quedó a cargo de los abuelos maternos. Son solo especulaciones porque no hay nada que aclare el punto. Un año después del nacimiento, cuando ya estaban casados, Mileva viaja a Serbia y desde allá le escribe a Albert contándole que el infante se ha contagiado de escarlatina. Einstein responde a su esposa en otra carta que le apenaba lo sucedido con Lieserl. Es casi la única y última mención de la que hay registro con fecha de septiembre de 1903. Como ya no hubieron más menciones a la niña en el intercambio de correspondencia y no se han encontrado datos de que Albert o Mileva hayan tratado de buscar a hija alguna en algún momento de sus vidas, se ha pensado que la niña falleció a temprana edad, quizás a causa de la escarlatina nombrada en esa carta de 1903. Así las cosas, si aún no estamos satisfechos con lo expuesto al comienzo, podemos ir descartando la historia de la hija llamada Lieserl que donó las cartas a una universidad. De haber sobrevivido, nunca hubo un reencuentro padre e hija en años posteriores. Sin embargo, con alta probabilidad, Lieserl falleció en la infancia temprana y el Nobel nunca la conoció. Entonces, sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que el escrito atribuido al científico es falso.